¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. El gobierno nacional ha prometido superar el modelo rentista de la economía, promoviendo el sector de las exportaciones no tradicionales, entre otras estrategias. ¿Cuál es el balance del motor exportador? ¿Qué medidas se han tomado? ¿Cuáles son los resultados? Hay un sector productivo y exportador venezolano distinto a la llamada burguesía rentista. ¿Cuál es finalmente el modelo económico de la revolución bolivariana? ¿Los radicales tienen hoy alguna influencia en la definición de las políticas económicas del gobierno? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional. Gracias, Jesús, por asistir a este análisis situacional. Muchas gracias por la invitación. Tienes 6 meses al frente del ministerio. ¿Qué balance puedes hacer? ¿Cuáles han sido las medidas más importantes que se han tomado? ¿Qué ha significado en cuanto a avances y logros? Sí, nos dieron esta responsabilidad, un reto, un desafío muy importante. El ministerio no existía, comienza a conformarse ahora, primero sin cartera, apenas un mes, creado ya de una manera sólida, y con todas esas dificultades, el motor exportador, que es lo que de una u otra manera concreta y cuantifica el esfuerzo que hemos venido realizando, ha experimentado avances muy significativos por las instrucciones que ha girado el presidente Nicolás Maduro. Ahí podemos destacar en el sentido de la recuperación de la exportación no tradicional para cerrar el hueco que dejó la debacle, la caída brutal de los precios del petróleo, y de cara al futuro. ¿Qué medidas se han tomado? ¿Qué medidas concretas se han tomado para estimular En primer lugar, la política cambiaria es fundamental. Okay. Toda empresa, a la hora de exportar, toma en consideración muchas condiciones. La primera es la política cambiaria. Ahora es una política cambiaria que hace muy competitiva a la producción nacional, en el mercado doméstico y en el externo. Las políticas de precio también son importantes para exportar, hay que producir primero, y los precios garantizan de que la producción sea rentable. Ahí se está produciendo una corrección bien significativa. Hemos venido impulsando la adecuación de las aduanas. Hay unos espacios en las aduanas que se llaman zonas estériles, donde las exportaciones reposan de una manera segura, son resguardadas con mucha transparencia y son embarcadas en su tiempo convenido. Eso es muy importante para generar confianza entre los exportadores. Hay un acompañamiento prácticamente personalizado. A través de nuestro ministerio hemos contactado o nos han contactado a nosotros más de 400 empresas con interrogantes, con cuestionamientos, con preguntas acerca de cómo se puede exportar, por qué se están tomando ciertas decisiones, y nosotros los orientamos. Muchos de ellos ya están exportando. Estímulos importantes en materia de financiamiento, tanto en bolívares como en dólares, de tal manera que allí... ¿La ley 60-40? Sí, eso, todos los exportadores pueden retener el 60% de las divisas para sus negocios y el 40% lo colocan al Banco Central a una tasa de cambio, como te decía, altamente competitiva. Y a estas alturas del semestre nosotros podemos observar que ya estamos muy por encima de lo registrado en el mismo periodo en el año anterior. ¿Cuánto han crecido las exportaciones? No, exactamente no te puedo decir. Pero sí hay un crecimiento. Mira, en los puertos, que es donde hemos medido eso, en el puerto de La Guaira se ha cuadruplicado y en el puerto de Puerto Cabello se ha multiplicado la salida de productos en relación al año anterior. Hay un avance muy significativo. Podríamos decir que este es el gobierno o este es el momento en el cual se le han dado y se le han aportado, se han ofrecido mayores estímulos y mejores condiciones a las exportaciones. Hay un tema fundamental, los trámites, la lucha contra el burocratismo y contra las corruptelas. Ahí hemos avanzado, hemos eliminado, suprimido el 60% de todos los trámites y de todas las condiciones que se le establecían en el burocratismo, permisologías para exportar. Entonces ahora exportar es sencillo y exportar es altamente rentable. Entonces, y ese avance, Oscar, permíteme, y ese avance
lo podemos registrar a pesar de las dificultades. Dificultades en el marco de la crisis eléctrica. Estuvimos al borde de un colapso. Eso generó muchas perturbaciones en el aparato productivo. La escasez de divisas, la escasez de materia prima nacional ocasionada por estos elementos que te acabo de mencionar, la importada también. A pesar de todo eso, estamos observando un auge importante de las exportaciones no tradicionales, y el reto nuestro es que no solamente se cuantifique el éxito de la promoción de las exportaciones no tradicionales midiéndolo en función de las divisas que entran al país, sino que en el mediano plazo nosotros vayamos cambiando la composición de la oferta exportable. Cada vez menos materia prima y cada vez más productos industriales, que son procesamiento de la materia prima en productos finales. De esa manera nosotros podríamos hacer a nuestra economía mucho más sólida, mucho menos vulnerable frente, además de la diversificación. Ese sería el resultado de la diversificación, pero la estaríamos haciendo mucho menos vulnerable a los impactos de las crisis mundiales que tanto afectan los precios de los commodities. Todo esto quiere decir que hay una burguesía productiva, que hay una burguesía exportadora, que hay un emprendimiento sano en el país. Pero la respuesta cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Entonces te preguntaba, Jesús, si hay efectivamente una burguesía exportadora, una burguesía productiva, no solo una burguesía rentista. Correcto. Nosotros estamos en medio de una crisis de un modelo económico, el que hemos llamado modelo rentista y modelo dependiente, modelo capitalista caduco. Y la propuesta nuestra es el modelo productivo, el modelo exportador, el modelo basado en la productividad y en el trabajo. Y tú me preguntas, ¿existen las posibilidades para avanzar en esa dirección con los empresarios, con la burguesía? Mira, hay un sector empresarial que efectivamente ha invertido, ha innovado, ha apostado al país. Y ahí están las empresas, ahí está su trabajo, y ha superado los grandes embates de las diferentes crisis a lo largo de las últimas décadas. Y ese sector empresarial ha acudido al llamado del presidente Nicolás Maduro para conformar el Consejo Nacional de Economía Productiva. Con ellos hablamos nosotros, y yo he visitado en estos 6 meses de trabajo centenares de empresas, sin exagerarte, con centenares, y todas ellas tienen capacidad productiva y están orientadas o se están orientando hacia las Estamos hablando de una alianza de clases para impulsar el modelo de la revolución. Se trata de una coincidencia histórica en función de un problema fundamental. El problema fundamental del país en estos momentos es el problema económico, la caída de los precios del petróleo, el aparato productivo que está arrastrando lastres terribles como el atraso tecnológico, la falta de inversión o la desinversión, el parasitismo, práctica muy arraigada de parasitismo, y en función de superar eso nosotros convocamos a todos los actores, a todos. ¿Qué garantía? Trabajadores, empresarios, empresas públicas, y ahí vamos avanzando. ¿Qué garantías? Porque puede que siga habiendo desconfianza, temor ante una tentativa estatista por parte del gobierno. ¿Qué garantías se le está ofreciendo a los exportadores? En el tema de las garantías... Y al empresariado en general. Sí, ¿no? En el tema de las garantías está establecido en la Constitución y es parte de la conducta del presidente Nicolás Maduro y lo que hizo el presidente Chávez. Aquí en Venezuela casi el 70% de toda la economía está en manos de privados. En los años 70 el porcentaje de los privados era muy inferior a estos momentos. Es decir, que no está en nuestro ánimo desarrollar una economía estatizada. Lo que sí queremos es que las empresas fundamentales que motoricen el desarrollo del país estén en manos del Estado, y ahí tenemos que hacernos una autocrítica. Tenemos que ser mucho más eficientes en la conducción de estas empresas. Y el resto de la economía van a jugar un papel igualmente fundamental, y nosotros les ofrecemos todas las garantías. ¿Cuáles son las garantías? Que puedan producir, que puedan vender sus productos, que puedan obtener sus ganancias. Hay un problema.
que se planteó desde el inicio de la Revolución Bolivariana, un sector conformado por grandes grupos económicos que detentaron el poder, que explotaron a toda la sociedad, incluyendo a buena parte de los empresarios, bueno, gozaron de enormes privilegios y eran quienes dirigían las estructuras de poder. Por supuesto, cuando son desplazados de las estructuras de poder se resisten y reaccionan con violencia. Y esa violencia la vienen desarrollando desde Chávez hasta el presidente Nicolás Maduro. Han utilizado su poder económico como instrumento político para derrocar. Pero ahorita se está promoviendo entonces un emprendimiento productivo, exportador. Claro, la mayoría de los empresarios no está en esa onda. Y la mayoría de los empresarios, con el esfuerzo que está haciendo ahora, se está deslastrando esa actitud, esa hostilidad hacia el gobierno, por una parte, y en segundo lugar, la actuación parasitaria. Y los empresarios venezolanos, y esto, yo estoy asombrado, porque superó ampliamente mi expectativa, la capacidad de reacción que podían tener los productores nacionales ante la posibilidad de exportar. Todos se están orientando a la exportación. Tenemos una capacidad instalada muy importante, empresas dotadas de tecnología, algunas de ellas modernas, de última generación, y aquí se está exportando de todo. La semana pasada acudimos nosotros a la primera exportación de computadores por parte de la empresa Ceragon. Entonces, incluso productos de alto componente tecnológico están en capacidad de colocarse en el exterior. Y así podemos hablar. Yo he visto exportar aquí de todo, de absolutamente todo. Pero muchas de estas empresas dependen mucho de la materia prima importada. Hay dólares. Ese es un problema que tenemos. O el Estado ya no puede proporcionar la misma cantidad de dólares. No tenemos la fuente de divisa. Los empresarios están invirtiendo en dólares. Y esa es una fuente eso es un elemento que nos hace entender a nosotros que hay un mayor clima de confianza. Hay sectores que han aceptado la oferta que ha hecho el gobierno venezolano. Traigan sus dólares, exporten con sus aparatos productivos, con sus unidades productivas, y la totalidad de esas exportaciones las podrán retener para recuperar sus posiciones en dólares. Entonces está el sector plástico, el sector camaronero, empresas grandes y pequeñas, sí, individuales, han traído sus dólares con ese propósito. Exportarán y la totalidad de la... Incluso una gran empresa como la Polar tuvo que doblegarse frente al primer intento de querer chantajear al gobierno, bueno, y ya aceptó, pues. Aceptó lo que impone la necesidad del país, que todos trabajen en función del mismo propósito. Frente a la inflación, que es un factor que distorsiona los procesos productivos. Es difícil calcular los costos, la rentabilidad, con un nivel de inflación creciente. Sí, eso es una calamidad. La inflación tiene muchas implicaciones y muchas consecuencias negativas. Dos de las más importantes son las siguientes: el impacto que genera sobre los salarios, sobre los presupuestos familiares. Aquí el gobierno ha hecho un esfuerzo histórico, realmente gigantesco, para incrementar los salarios, para fortalecer las políticas sociales, para seguir brindando bienestar al pueblo, con limitaciones, con errores, con problemas, pero ahí está. Si no existiese esa respuesta por parte del gobierno bolivariano, sería imposible sustentar una situación de relativa estabilidad social, donde excluimos en estos momentos la posibilidad de un estallido. Y el otro gran flagelo, la otra gran situación muy negativa que genera la inflación, es la distorsión económica que genera, y bueno, la desconfianza, el rechazo, y la economía tiende a postrarse. Bueno, nosotros tenemos el gran desafío: superar el problema inflacionario con mayor producción, es decir, incrementar la producción en medio de una creciente inflación, y con esa mayor producción crear las condiciones para que la inflación se vaya aplacando. La inflación tiene dos componentes fundamentales en estos momentos: las deficiencias productivas, la escasa capacidad de producción por una parte, y por otra parte las presiones especulativas terribles que hay en una sociedad o una economía como la nuestra. En Venezuela están las empresas que obtienen las mayores tasas de ganancias de todo el planeta. Por supuesto que eso infla los precios, por supuesto que eso es una fuente especulativa y de inflación muy importante, alimentado por los elementos de la guerra económica como Dollar Today, un intento para destruir la moneda nacional, y bueno, ahora estamos viendo las gravísimas consecuencias. Entonces, ahí observamos, ¿no?, cómo lo político y lo económico se vinculan y hacen una dialéctica muy negativa para lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos. La guerra económica como instrumento político para desestabilizar una sociedad. ¿Qué pueden esperar los venezolanos
ahora, con todas estas medidas, todos estos esfuerzos que se están haciendo en el campo de las exportaciones y particularmente en el terreno del abastecimiento de alimentos y medicina, que es grave y es lo que está generando estos niveles de descontento y molestia en la población. ¿Qué pueden esperar los venezolanos a corto plazo para mejorar los niveles de abastecimiento? La respuesta cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Jesús, por los resultados. La gente quiere ver los productos en los anaqueles, las medicinas en las farmacias. Sí, ahí estamos haciendo un esfuerzo muy importante para activar al aparato productivo, el privado y el público, para estimular la inversión. ¿Cuándo veremos resultados? En estos 6 meses del segundo semestre del año 2016 se van a ver cambios importantes. Abastecimiento. Esos cambios, sí, en materia de abastecimiento. Control de la inflación. Sí, por supuesto, mayor abastecimiento va a controlar los niveles inflacionarios. Subsidios directos a la población. Eso es una propuesta que ya tiene que haberse instrumentado quizás con mayor fuerza que lo que hemos venido haciendo. Pero sí viene. Sí, no, ya hay un está. conjunto de iniciativas y hasta la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro. El tema de fondo son las divisas. Las divisas que le faltan al país para abastecer con productos importados a un aparato productivo que todavía es muy dependiente de las importaciones. Exacto. En el futuro no seremos así, pero mientras seamos así tenemos que abastecerlo y ahí hay una debilidad. Nosotros esperamos subsanarlo con exportaciones no tradicionales. Eso no será en lo inmediato, pero habrá un aporte importante. Los dólares que puedan entrar de los empresarios privados, se calcula que hay depósitos de venezolanos fuera del país. El cálculo más conservador es de 300.000 millones de dólares, el más alto 500.000 millones de dólares, que venga parte de eso a este país como resultado ya de un mayor clima de confianza, de una de un desarrollo más... ¿Garantías? No, las garantías sí, pero yo creo que la variable clave es la cambiaria. Entonces allí que se unifiquen esas tasas de cambio, ya están muy cerca, ya se observa que hay una colocación de divisas por parte de actores económicos en el DICOM, ¿sí? Están aportando allí por la cercanía, ya el riesgo es muy elevado para entrar a una actividad ilícita en el mercado decidido cambiario. Entonces que el modelo económico de la revolución es un modelo de economía mixta. Sí, cómo no, desde un comienzo. Participación de la empresa privada. El comandante Chávez lo planteaba, está en el programa de la patria, el sector privado está no solamente invitado, sino está jugando un papel. Es un socio de la revolución. Sí, es un factor muy importante para apalancar el desarrollo de las fuerzas productivas. Hay que diferenciar entre el papel que juega en el desarrollo económico del sector privado y la preponderancia y el peso que tiene los intereses del sector privado en la toma de las decisiones. Nosotros no los excluimos de las decisiones que tomamos. Ahora lo que vamos a decir es que la dirección estratégica, el rumbo que sigue el país no va a estar determinado por los intereses de las grandes corporaciones privadas, va a estar determinado por los intereses de los grandes sectores populares. Y ahí cabe, sin lugar a dudas, el esfuerzo que hagan los empresarios privados. Ahí les garantizaremos sus ganancias justas, ahí les garantizaremos sus espacios. Lo único que pedimos es que cumplan con las normas, cumplan con las leyes. Esta gran misión de abastecimiento soberano que ha creado el presidente Nicolás Maduro tiene como único propósito eso, generar gobernabilidad, generar disciplina, como lo dijo muy claramente el general en jefe Padrino López. Nosotros lo que queremos es que los empresarios cumplan con las normas y la inmensa mayoría de los empresarios la está cumpliendo, pero por un pequeñito grupo muy poderoso, ahí se están generando distorsiones muy importantes. ¿Qué hacer con los radicales del chavismo? Los radicales que muchas veces son pocos, pero hacen mucho ruido, distorsionan el discurso, afectan el discurso de confianza dirigido a los empresarios. ¿Qué hacer con los radicales? ¿Están neutralizados? ¿Están excluidos? Muchas veces se demoran las decisiones económicas en el gobierno por un debate ideológico que no termina. Ese radicalismo de izquierda ha adquirido proporciones microscópicas. En este proceso el comandante Chávez hizo una tarea muy importante a la hora de aglutinar a todo el chavismo y dotarlo de un discurso, una visión muy clara, muy concreta y muy objetiva de la realidad. El presidente Nicolás Maduro ha contribuido en esa dirección y con hechos nosotros hemos logrado ubicar el tema económico, pero en general el tema de la revolución en el centro de
el debate y en el marco de la realidad, de la objetividad. Aquí no habrá ningún apuro ni ningún desenfreno, como se ha dicho en muchas oportunidades, para acelerar un proceso hacia un objetivo donde no hay todavía condiciones claras ni en objetivos ni en los subjetivos. Bueno, gracias por este análisis. Gracias a ti, Oscar. Y ahora las conclusiones. El motor exportaciones, uno de los 15 que integran la agenda económica bolivariana, ha logrado importantes avances. Diálogo permanente con los empresarios, simplificación de la permisología, nuevo esquema cambiario y equipamiento de puertos, entre otros logros. Sin embargo, está pendiente la superación del burocratismo y la ineficiencia, el control de la inflación y principalmente el combate a fondo contra la corrupción. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.